Hola chicas y chicos, ¿qué tal? Aquí con herencia genética, ¿no? Y ya habréis visto que hay muchos ejercicios en los que nos piden los resultados en forma de probabilidad. Para que no tengáis que repasar todo el tema de matemáticas, que es más amplio y a lo mejor ahí lo explican más complejo, o con ejemplos más difíciles de relacionar con los de biología, pues voy a hacer un vídeo específico para explicar lo mínimo que hace falta sobre probabilidad para hacer bien los ejercicios de herencia genética. Vamos a ver solo 3 casos, con 3 fórmulas muy fáciles de entender. Y todos los ejemplos van a ser como los que os pueden salir con guisantes, por ejemplo, o con hemofilia. Básicamente nos pueden pedir o la probabilidad de un suceso A, y entonces la respuesta será los casos en los que ocurre A entre el total de casos posibles. Por ejemplo, que nos pidan en este cruce entre dos individuos guisantes, A mayúscula, minúscula, A mayúscula, A minúscula, con este cuadro de Punnett, estos resultados, y nos pregunten la probabilidad de obtener un guisante amarillo. Estaríamos aquí, con esta fórmula. Casos en los que ocurre amarillo entre casos totales. En esta situación sería casos en los que ocurre amarillo. 1, 2, 3. Casos totales. 1, 2, 3, 4. Respuesta, 3 cuartos. Y así se harían todos los ejercicios, de hecho. Todos se pueden hacer con esa primera fórmula. Cuando nos piden una probabilidad, la probabilidad siempre es los casos en los que ocurre lo que nos están pidiendo entre los casos totales posibles. Lo que pasa es que a veces no tenemos suficiente información, o tenemos suficiente, pero habría que hacer un desarrollo muy largo hasta poder encontrar los casos en los que ocurre algo de los casos totales posibles. Y entonces nos viene mejor alguna de esas otras 2 fórmulas. Con la primera también valdría que nos dijesen probabilidad de obtener verde. Pues sería casos en los que ocurre verde. 1. Casos totales. 1, 2, 3, 4. Respuesta, 1 cuarto. Pero otras veces nos van a pedir la probabilidad de que ocurra una cosa u otra. En ese caso estaríamos aquí, en la de abajo, que es la segunda más fácil, digamos, la otra la dejamos para el final. En este caso hay que sumar las probabilidades de los dos, y es fácil de entender. Sería como si en el primer caso, por ejemplo, nos preguntan probabilidad de obtener amarillo o verde. Entonces, si lo hiciésemos con el primer caso, tendríamos 1, 2, 3, 4, porque estamos en amarillo o verde serían 4, entre 4 casos totales, 4 cuartos, 1. Y esa sería la respuesta. Pero otra forma sería sumar la probabilidad de amarillo, 3 cuartos, más la probabilidad de verde, 1 cuarto, que nos daría 4 cuartos, que es 1. Y esa sería la respuesta. También nos pueden preguntar probabilidad de obtener alelo A minúscula. Pues sería 1, 2, 3. 3 casos en los que tenemos alelo A minúscula. Casos totales, 4. 3 cuartos. Probabilidad de tener alelo A mayúscula. Lo mismo. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 3 cuartos. Y así serían todos estos. Muy fácil, ¿no? Pero vamos a complicarlo un poco. Imaginad que nos preguntan la probabilidad de obtener guisante amarillo con alelo A minúscula. Ahora, 2 cosas a la vez. No es guisante amarillo o alelo A minúscula. Es los dos a la vez. Que el guisante sea amarillo y que tenga el alelo A minúscula. En este caso nos están restringiendo la probabilidad y el resultado será menor, sin duda, que el de la suma. Estaríamos en esta otra fórmula, en la segunda, que es la probabilidad de A por la probabilidad de B dado A. Ahora os explico mejor eso. Tenemos que multiplicar. Básicamente, en uno de los casos solo hay que contar y dividir. En otro hay que multiplicar. Y en otro había que sumar probabilidades. Ahora estamos en el que hay que multiplicar. Entonces, ¿qué multiplicaríamos? Pues si nos piden la probabilidad de obtener amarillo con A minúscula, sería probabilidad de amarillo, 3 cuartos, probabilidad de A minúscula, vimos que 3 cuartos por 3 cuartos, 9, no sé si se estará viendo, 9 16avos. ¿Eso está bien? A ver, mirad, si lo hiciésemos con la primera fórmula, ¿cuántos amarillos tienen alelo A minúscula? 1, 2. ¿Cuántos casos totales tenemos? 4. Entonces tendría que ser 2 cuartos, un medio. 9 16avos no es un medio. Algo hemos hecho mal. ¿El qué? Pues multiplicar
las dos probabilidades, sin tener en cuenta la fórmula como es en verdad, que nos dice la probabilidad de A por la probabilidad de B dado A. Y eso significa exactamente a lo que suena, la probabilidad de B sabiendo que ya tenemos A. Ahora no serán los casos en los que ocurre B entre los casos totales de todo, los casos en los que ocurre B entre los casos en los que ocurre A. Así que haciéndolo bien sería probabilidad de obtener amarillo con alelo A minúscula, pues la de amarillo 3/4 por la de A minúscula teniendo amarillo. ¿Cuántos de estos son amarillos? O sea, ya tenemos amarillo. De estos, solo 3 son amarillos, no 4. De 3 amarillos, ¿cuántos tienen A minúscula? 2. Respuesta: 2 tercios. Y 3/4 por 2 tercios nos da 6 doceavos, 6 duodécimos, que es un medio. Lo que nos tenía que dar, claro. Con la primera fórmula lo habríamos visto mucho más rápido, pero ya os digo que a veces no es tan fácil. Ahora vamos a complicarlo todavía más. Vamos a poner ejemplos con hemofilia, que nos da para meter otra variable más. No solo si el guisante es amarillo o verde o los alelos que tiene, sino también el sexo de los hijos. Venga, que con esto ya terminamos. Ahora tengo que leerlos. Tendríamos, este sería el cuadro, el cruce es un XHY, el hombre, con una mujer XH, X sano. Estos serán los resultados del cuadro de Punnett y de los hijos. Recordad que hija era un círculo, hijo un cuadrado. Aquí tendríamos una hija con hemofilia, una hija sin hemofilia, un hijo con hemofilia, un hijo sin hemofilia. Correspondería a esos resultados. Y ahora nos piden las probabilidades. Por ejemplo, probabilidad de obtener hemofilia, de que alguno de los hijos tenga hemofilia. Primer caso. Casos en los que hay hemofilia: 1, 2. Casos posibles totales: 4. 2 entre 4, un medio. Otro. Probabilidad de obtener niño hemofílico. Aquí estaremos en el caso en el que hay que multiplicar. También valdría hacer niños hemofílicos, 1/4. Eso será lo que nos tenga que dar. Pero ¿cómo llegamos a esto? Con la fórmula de multiplicar para practicarla. Pues sería probabilidad de tener un hijo es un medio, un hijo varón. Siempre la de obtener un hijo varón es un medio, la de obtener una hija es un medio. Y aquí también lo podríamos ver haciendo casos en los que hay hijo, 2, casos totales, 4, 2/4, un medio. Entonces, probabilidad de tener hijo y que sea hemofílico, o hijo con hemofilia, sería un medio la probabilidad de tener un hijo, y ahora, sabiendo que tenemos un hijo, así que ahora solo tenemos 2 casos posibles, probabilidad de que sea hemofílico. 1 de 2 casos posibles, porque ya nos quedamos solo con los hijos, un medio. Y un medio por un medio, 1/4, lo que nos tenía que dar. También nos pueden preguntar, niño hemofílico o niña. Y aquí se nos complica todavía más, hay que mezclar varias fórmulas. Niño hemofílico sería, lo voy a pasar mejor aquí, un medio por un medio, lo que hemos visto, 1/4. Y ahora nos están preguntando, niño hemofílico o niña. Y aquí ya no hay que multiplicar, estaríamos en el caso en el que hay que sumar, en el que nos dan 2 opciones. Entonces sería la de hijo hemofílico, 1/4, más un medio de tener hija. Aquí no nos dicen si la hija tiene hemofilia o no la tiene, así que solo un medio. Resultado, un medio más 1/4, 3/4. Y lo podríamos comprobar aquí también. Hijo hemofílico, ese, o hija, esas dos, 3/4. Otra opción sería que nos pidiesen niño sano y luego niña hemofílica. Y en este caso hay que multiplicar un montón, porque serán primero de que sea un niño y esté sano. Pero además, no nos están diciendo niño sano o niña hemofílica, sino niño sano y luego niña hemofílica. Con esto hay que usar el sentido común. Cuanto más difícil sea que se dé ese resultado, más pequeña tendrá que ser la fracción y por tanto habrá que multiplicar, porque siempre con probabilidad, cuanto más multipliquemos, más pequeña será la fracción, porque excepto si la probabilidad es 1, siempre va a ser más grande el denominador que el numerador, y entonces al multiplicar
siempre va a haber cada vez un denominador más grande de lo que sea el numerador. En este caso va a ser mucho más difícil que dos padres tengan esto que nos están pidiendo, primero un niño y que encima esté sano, luego una niña y que sea hemofílica. Ya es complicar mucho las cosas, así que el resultado tendrá que ser bastante pequeño. Y tenemos que multiplicar. ¿Qué tenemos que multiplicar? Pues probabilidad de tener un niño, un medio de que sea niño y de que el niño esté sano, un medio, así que esto habrá que multiplicarlo por un medio de tener una hija, por un medio de que la hija tenga hemofilia. Y entonces habría que multiplicar todo esto. Sería un cuarto por un cuarto, un 16avo. Otra cosa que nos pueden preguntar. Niña sana y luego niño hemofílico. Podéis intentarlo vosotros. Aquí sería, a ver que si no se me olvida lo que tenemos. Niña sana, un medio de que sea niña, por un medio de que esté sana. Y luego, niño. Y luego, multiplicar, niño, un medio. Y luego, multiplicar otra vez, niño hemofílico. Un medio de que sea niño por un medio de que sea hemofílico. Todo esto lo estamos sacando de aquí. En total, sería, a ver que repase, tiene que dar un 32avo. Pero sería un cuarto de niña sana, por un medio de niño. Un cuarto por un medio, un octavo. Por un cuarto de niño hemofílico. Un cuarto por un octavo, un 32avo. Si os había dado eso, muy bien. Ya veis que tampoco es tan difícil. Nos aprendemos esas tres formulitas, entendemos cómo va todo, utilizamos un poco de sentido común y salen fenomenal. Ya habríamos terminado. Este ejemplo, de hecho, ya era bastante complicado y muy rebuscado. No creo que, excepto si os están examinando justo sobre si entendéis los cálculos con probabilidad, en algún otro ejercicio nos pidan un resultado tan largo. Normalmente son cosas más sencillas. Pero claro, habéis visto lo útiles que son estas fórmulas. Imaginad que ahora nos tuviésemos que poner a dibujar en una tabla como en 3 dimensiones todos los casos posibles de combinaciones, de que primero tengan un hijo sano, luego tengan una hija, luego tengan un hijo hemofílico. Todo eso acabaríamos haciendo una tabla enorme porque habría 32 casos posibles y tendríamos que dibujar 32 casos posibles para que luego solo uno cumpliese la condición que estamos pidiendo. Entonces es más rápido en estos casos poder utilizar esa fórmula, la de la multiplicación o la de la suma en vez de la simplona, que a veces está muy bien pero otras veces nos quitaría mucho tiempo.